A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Salud, buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca. Ya sabes que te acompañamos hasta las 4 de la tarde con muchos consejos. En este miércoles Ecuador de la semana. Un poco esa cuesta del miércoles donde llegamos pues cansados. Empezamos el lunes con mucha energía, ahí empezamos fuerte. El viernes lo vemos un poco lejano y como que hacemos una paradiña, ¿no? En esta cuesta de miércoles que nos cuesta un poquito. Cuesta, valga la redundancia. Bueno, aquí va un microconsejo para hoy, ¿vale? Para cuando vemos que las energías nos dan lo justito para terminar la semana. Y precisamente son los microajustes. Muchas veces pensamos que cuidarse es hacer grandes cambios y generalmente estos grandes cambios nos los solemos marcar por calendario los lunes. Y cuando llega el miércoles, pues estamos agotados. Así que un consejo muy sencillo para el día de hoy. Revisa tu energía y haz un pequeño ajuste. No pienses en una gran revolución. Oye, ¿que estás durmiendo menos? Pues te acuestas 30 minutos antes, por ejemplo, lo intentas. ¿Que llevas días sin moverte o te lo habías propuesto el lunes y ayer ya como que has parado y que has tenido un día totalmente sedentario? Pues aprovecha para salir 20 minutos a caminar, por ejemplo, antes de cenar o después de cenar, 20 minutitos, nada más. ¿Que vas acelerado todo el día? Regálate 5 minutos para descansar la mente. Pues cada hora y media, 2 horas de trabajo, por lo menos paras 5 minutos, intentas dejar la mente en blanco, sin preocupaciones, sin preguntas, sin los famosos, es que tengo que hacer, es que me falta tiempo, es que me están esperando. Borra eso de tu cabeza. Unos pequeños microajustes que te van a dar la energía suficiente para afrontar el resto de semana. Vamos a empezar ya el programa de hoy. Hoy vamos a estar con Boticaria García, que ya me está esperando. Enseguida les saludo, donde vamos a hablar del descanso y dormir, ¿vale? Y después estaremos con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez. Hoy nos enfocamos en la salud mental de los adolescentes. Comenzamos. Cuídate. Securitas Direct, dígame. Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita. Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa. Ah, qué bien. Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Bueno, el otro día hablábamos en invierno de lo que nos cuesta a veces dormir a muchas personas, que no nos pensemos que solamente en verano por el calor, sino que también en invierno pues notamos el efecto del tiempo en nuestro estado de ánimo, en el dormir, todas estas cosas. Seguro que desde que hablamos el tema muchas veces pues terminamos viendo si es nuestra situación. A lo mejor no hemos caído en que no dormimos tan bien y por lo que hablamos el otro día pues de repente dices, pues mira, sí, no duermo tan relajadamente como yo pensaba. Hoy vamos a ir con trucos para dormir y chorradas varias que leemos por internet. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me encantan los trucos y esas cosas, que muchos son mentira, pero me gusta traerlos aquí. Algunos porque científicamente están demostrados que sí, y otros porque demuestran la tontuna que tenemos. Exactamente, mucha tontuna. A ver, hay trucos, otras herramientas que no son mágicas, pueden ayudar. ¿Te cuento uno muy interesante? Sí. El Cognitive Shuffle, barajado cognitivo. Barajado, o sea, hablar de eso? El barajado, o sea, como la baraja, no, como barajado la baraja, cognitivo. Como la baraja, es una técnica que consiste en pensar en imágenes neutras y desconectadas entre sí. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería eso. Pues, por ejemplo, manzana, escalera, elefante, nube, taza, bicicleta, ¿no? No tiene una historia lógica. No, nada. ¿Ves? A ver, di tu palabra random. A ver, micrófono, vaso,
libreta. Bueno, pero me estás definiendo el estudio, Sí, el estudio. Vale. Ahí hay una coherencia porque puedes unirlo. Sería decir más bien, pues eso, Zapato, plátano, vale. barco, iglesia, bragas, moño, cosas Vale. así. ¿Vale? Entonces, cosas muy, muy, muy random, ¿vale? ¿Por qué funciona esto? Porque imita un patrón mental típico justo antes de dormir. Cuando estás entrando en sueño, el cerebro deja de pensar de manera lineal y empieza a saltar entre ideas inconexas. Tú reproduces ese patrón y le guías a la rumiación mental, ¿no? O sea, si al final es lo que mantiene mucha gente despierta. Si le quitas el patrón, la rumiación mental de uy, madre mía, mañana en el trabajo, mi jefe, la rumiación, y mi hijo ahora mismo la guerra que me está dando porque ha llegado tarde otra vez, yo no sé si estará mi hijo fumando, no sé qué, no sé cuánto. Entonces empiezas, coche, vaca, faralaes. Y entonces te parece tonto, pero de verdad que esto, a ver, no es que tenga la evidencia más sólida del mundo, pero sí que tiene estudios, no es que tenga dentro de los grados de evidencia que podemos utilizar, pero esto, ¿por qué lo contamos? Porque se ha hecho viral en redes sociales, ¿no? Se ha hecho muy viral en redes sociales y entonces la gente dice, esto sí, esto no. Bueno, pues obviamente no es la terapia cognitivo-conductual ni las herramientas de mayor evidencia, pero sí que puede tener cierto sentido. El barajado cognitivo, yo reconozco... Bueno, mira, voy a probarlo, lo podemos probar esta noche, yo no sabía que existía esto, la verdad no lo había visto. Yo creo que a mí me entraría la risa, o sea, si empiezo a pensar manzana, tobogán, abuelo, tenedor, pues entonces me río, pero bueno. Tú piensa que nos han hecho contar ovejitas, que es aburrido, pero realmente tu mente, cuando tú te vas a dormir, te hace cosas así raras. Entonces, bueno, pues es una historia. Bueno, pues vamos a probarlo, a ver, oye, a lo mejor funciona efectivamente. Empiezas a decir palabras ahí al tuntún, bueno, pues que pueda funcionar. Hay una moda que sí que vi, reconozco que la he probado. No me preguntes qué es lo que pienso cuando lo hago, porque me da una grima impresionante, a ver si alguno lo ha visto, que es mover los ojos de lado a lado, así como si estuvieses, muy bien explicado, como barriendo ahí la mirada, ¿no? Y te duermes enseguida. Pues mira, tampoco tiene, a ver, esto no tiene evidencia sólida de que induzca el sueño, pero a algunas personas le puede relajar, como respirar profundo, una meditación guiada. Eso sí que no activa directamente en mecanismos fisiológicos del sueño, o sea, a alguien le calma perfecto, pero bueno, cualquier técnica que reduzca la ansiedad, si tú te quedas ahí concentrado con tus ojillos, pues bien, yo no esperaría milagros, no se considera un método validado, esto de mirar para arriba, para abajo, al centro y para adentro. Vale, a mí no me funciona, tengo que decirlo entonces ya. No me funciona, me pone muy nerviosa, me genera ansiedad y pienso que los ojos se me van a descolgar de las órbitas, tal cual. O sea, lo siento como... ¡buf! Claro, eso no puedo. Cada movida... No me gusta. ¿Y el zumo de cereza antes de dormir? Bueno, el zumo de cereza antes de dormir, ese me gusta la pregunta porque realmente, de hecho, las cerezas es verdad que tienen pequeñas cantidades de melatonina, tienen compuestos antiinflamatorios, muy fan de las cerezas, de las picotas, además tenemos la picota del Valle del Jerte con su denominación de origen, yo fui a verlo, me encanta. Hay estudios que muestran mejores modestas en la duración del sueño, pero no es un somnífero, ¿vale? No podemos atribuir propiedades que no son. La cantidad de melatonina que tiene es baja y además no funciona igual para todas las personas. Y además hay que vigilar también la cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque no pasa nada por tomar picotas o cerezas, porque tiene su fibra, pero donde se ha visto que puede haber efecto por la melatonina es en el zumo, ¿vale? Entonces, al final, tomar grandes cantidades de zumo por la noche pues puede no ser lo ideal en personas que tengan además resistencia a la insulina, digestiones sensibles. ¿Que puede ser un apoyo? Sí, que todos los beneficios de las cerezas y de las picotas, todos, o sea, muchísimos. Pero, bueno, pues la melatonina, al final, a lo mejor la mejor manera de conseguirla no es en un zumo de cereza por todo lo que lleva, sino si alguien necesita melatonina, que también el consumo debe ser puntual, ojo, que no estamos hablando de un magnesio, que la melatonina es otra cosa, pues hay preparados de melatonina. Mucho mejor que, claro, estar enchufándote ahí a zumo de cereza. A ver, es que depende. El zumo de cereza, pues bueno, pero que ya sabemos que el zumo al final tiene más cantidad de azúcar que pasa a sangre y que para conseguir la melatonina tienes que inflarte a zumo de cereza, pues no es la cosa, ¿no? Pues yo no lo veo tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Irte a la cama con zumo de cereza y luego si te comes las picotas, pues también te vas ahí como más pesado por la noche
Y eso que yo las como igual, a mí es que me gustan mucho. Me encantan. Hay otro reto, este me hace mucha gracia, yo creo, no sé si hoy ya lo has mencionado o el día anterior terminando, Dunking Monkeys, o sea, ver vídeos de monos saltando. Bueno, a ver, vamos a ver. No induce sueño, pero distrae. Es como lo de contar orejas que hablábamos antes. No te activa el sistema del sueño, pero te saca de la rumiación también y de la ansiedad esa anticipatoria. Si estás con la cabeza en bucle pensando, mañana tengo que madrugar, al final cualquier estímulo repetitivo y neutro pues te puede ayudar a desconectar. Pero claro, si el vídeo te entretiene demasiado, te activa, pues el mono te pone happy, ¿sabes? Que no... por eso, estamos hablando de trucos, de tendencias virales, de cosas de las que se habla, y creo que digamos, tiene que quedar muy claro que los hábitos, la higiene de sueño, hablábamos el otro día de salud por la mañana, ¿no? Que te incide y te dice, oye, deja de fabricar melatonina, que para irte a la cama, las señales, esa norma biológica empieza por la mañana cuando te da el sol desde primera hora, y ya empiezas a decirle que ahí es donde empieza la luz, para que, oye, luego me voy a ir a la cama pronto. Que todas estas estrategias que estamos contando del barajado, del Dunking Monkeys, bueno, son cosas que se hacen virales en redes sociales, pero las estrategias de sueño pues tienen que ser otras, y desde luego contar con profesionales sanitarios cuando es importante. Yo te voy a decir una cosa, no es por barrer para casa, pero el entrenamiento, cuando la gente entrena, cuando la gente no ha entrenado nunca y de repente hace ejercicio por la mañana, mejora el descanso también una barbaridad. Y es gratis y no te da azúcar, sino que al revés, lo aspira de la sangre. Pues muchísimo mejor de esa manera, porque de todas formas no sé cómo llegamos a estos retos virales o a estos consejos virales, porque, ¿en qué momento una persona se pone a ver monos saltando y dice, uy, duermes mejor, lo voy a poner en redes, y se hace viral? ¿Qué se te ocurre para decir estas cosas? ¿Qué es lo que no tendrás que probar para llegar a uno de estos? Hay otro que te va a gustar, que es poner hielo en el cuello. Bueno, yo eso, ¿qué quieres que te diga? O sea, si estamos diciendo que me gusta ponerme la manta y estar caliente, no me veo tampoco cogiendo hielo y poniéndomelo ahí. O sea, ya eso me parece masoca. Pues mira, hay que dice, no, es que eso activa el nervio vago. Bueno, hay que tener prudencia. El frío puede activar reflejos parasimpáticos. Lo parasimpático es lo que te lleva a la calma. El nervio vago, si se activa, libera acetilcolina, que yo lo llamo el mensajero de la paz, porque al final es esa palomita de la paz que corre por tu cuerpo y se va posando y te va dando calma, pero no es una técnica validada para dormir, puede ser incómoda o incluso contraproducente. El sueño no se consigue a base de congelarse. Si quieres activar el sistema parasimpático es más seguro hacerlo con respiración lenta, duchas templadas, rutinas relajantes, ¿sabes? Y lo del hielo no lo veo yo tanto. ¿Ves? Es que no lo veo, pero bueno, oye, si funciona, pero yo creo que te coges más resfriado y que duermes ahí como más incómodo, no lo sé. Vamos con, este sí que lo anunciamos la semana pasada, con los calcetines a la hora de dormir. Algo que esto se asemeja a lo de la tortilla con cebolla o sin cebolla, esto es lo mismo, pero decíamos que cuando tú quedas con amigos generalmente se pregunta por la pareja y no por uno mismo. O sea, ¿tu pareja duerme con calcetines? ¿Por qué no nos preguntamos directamente, ¿tú duermes con calcetines? ¿Esto ayuda a descansar? ¿No ayuda a descansar? ¿Sí? ¿No? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues para empezar, si uno duerme en pelotas casi mejor. Eso vaya por delante. Sin nada. ¿Así sin nada? No, era por provocar. Vamos con lo que dice la ciencia. Vale. Vamos con lo que dice la ciencia. A ver, bueno, yo que cada uno duerma como quiera. Yo empiezo diciendo que no duermo con calcetines, no he dormido nunca con calcetines, soy incapaz de dormir con calcetines, y cuanta menos ropa, mejor. Si puedo dormir como Dios me trajo al mundo, mejor, y en invierno hace un poco más de rasca y me despierto, pero llevo lo justito, ¿vale? A ver, la ciencia lo que nos dice es, pues a nadie le importa, ya doy yo mi pauta. No, es interesante. Para que el cuerpo entre en sueño profundo, la temperatura tiene que bajar ligeramente, ¿vale? Tú cuando vas a dormir, tu cuerpo baja un poquito la temperatura. Esto es un proceso natural, ocurre por las noches. Entonces los pies y las manos son clave porque son como radiadores térmicos, regulan la pérdida de calor. Tú te pones calcetines, favoreces la vasodilatación en los pies, los vasos sanguíneos se abren, llega más sangre a la superficie de la piel y eso permite que el calor vaya hacia afuera. Entonces, aunque parece contradictorio, al calentar los pies puedes facilitar que el cuerpo pierda calor central y eso ayuda a que el cerebro entienda que es hora de dormir. De hecho, algunos estudios han visto que las personas que duermen con calcetines
pueden conciliar el sueño unos minutos antes. Ostras, entonces tiene algo de sentido y no tiene sentido también. Bueno, lo que tú has dicho, también como cada uno quiera, ¿no? Pero lo ideal es bajar un poco la temperatura. Porque el termostato interno de cada uno es diferente, aunque todos necesitamos bajar esa temperatura para dormir. Pero las personas que son calurosas, como yo, tienen un metabolismo más alto o sudan fácilmente. Yo, por ejemplo, sudo mucho. El calcetín puede ser un obstáculo porque retiene calor, aumenta el sudor y el cuerpo entra en una sensación de incomodidad que activa el sistema nervioso y entonces te vas al sistema nervioso, el efecto es el contrario. Entonces, lo importante no es el calcetín en sí, es el equilibrio térmico que tú tengas. Si tú tienes los pies helados, te puede ayudar, pero si eres caluroso, te van a sobrar, con lo cual no hay una conclusión clara y que cada uno decida si el calcetín le estorba o no. A mí me estorba lo más grande y hasta que, me lo voy echando para adelante, que me lo voy quitando, si por lo que sea tengo el calcetín puesto, me lo quito. Pero si alguien tiene esa seguridad que le da y le hace bajar ese gradito de temperatura con esa vasodilatación y el calor se disipa, pues mejor. Entonces, pues cada uno haga lo que le dé la gana. O sea, que tiene su explicación. De todas formas, la pregunta yo creo que luego viene más cuando estás con amigos por si es algo sexy o no. Sexy, yo creo que estamos todos de acuerdo que no lo es. Claro, no, sexy no es, no. Pero yo te voy a ir a la clave del asunto, Yane, porque mira, esto de dormir con calcetines, sin calcetines, cada uno que haga lo que quiera, no hay una evidencia clara, pero donde hay una evidencia grande, es en los calcetines sucios, porque sabemos que puede tener más baterías que un inodoro. Pero más que un inodoro, vamos a ver. O sea, más que inodoro, baño, ¿eh? A ver, vamos a ver, no creo que nadie, cuando estamos hablando de dormir con calcetines, espero que sean calcetines limpios. Pero de ahí aquella explicación, bueno, que obviamente se lo dices, tiene que haberla, que tiene más bacterias, o sea, un calcetín sucio de todo el día, peor que un baño. Mira, tiene lógica, el pie suda mucho, incluso en invierno acumula humedad, célula muerta, restos de piel, si no se secan bien, no se reutilizan, se convierte en un ecosistema perfecto para bacterias, para hongos. El váter se limpia con frecuencia, pero el calcetín lo puedes tener días ahí acumulando mierdecilla. Bueno, el inodoro se limpia con frecuencia cuando tienes de la cadena, quiero decir, aunque ahí quedan cosillas, ¿no? O sea, pero que no significa que te vayas a poner malo por dormir con calcetines, volvemos a esto, pero que sean calcetines limpios, que sean transpirables, que no aprieten, también, eso es importante. Personas con tendencia a hongos en los pies, mis calcetines de dormir, pero si te pones calcetines de dormir y tú por la noche no te duchas, todos los días estás echando más mierda al calcetín. Claro, es que al final sí, es un saco ahí de porquería de todo el día. O sea, que si tienes que dormir con el calcetín limpio, te lo cambias y punto. O tienes unos calcetines de dormir y además si tienen que ser flojos, pues mejor. Luego hay gente que incluso dice, los calcetines lo mejor es plancharlos. Bueno, pues mira, eso no es tan tonto. Puede parecer, y eso que tiene que ver con la salud, ¿no? Eso que tenemos que planchar los calcetines o no. Bueno, pues realmente planchar ayuda a eliminar la humedad residual y puede reducir las bacterias que hayan quedado por ahí y disminuir los olores. Pero no hace falta, yo no voy a decir, la boticaria hay que planchar los calcetines, no. Pero si alguien tiene hongos con frecuencia, puede ser una herramienta más, porque le está quitando mierdecilla al calcetín. Primero, o sea, estamos hablando de lavarlos, es decir, no dejes calcetines sin lavar y te los repongas. O sea, tú los lavas, pero todavía si los lavas y los planchas, pues oye, ni tan mal, para los que tengan hongos y esas cosas. O sea, que no es una locura. Bueno, claro, no es para todo el mundo, ni hay que cogerse tareas extra, que bastante tenemos todos en casa, pero bueno, yo creo que si alguien, o sea, si se le queda mierdecilla, y hay mucha gente con problema de hongos, eso en los pies, uf. Desde luego que sí. Y luego si estás que te quitas el zapato, que no te quitas el zapato, que tal, que no sé qué, pues entiendo que más bacterias tendrá eso, de verdad. Ay, entre los baños y los calcetines. Esto sí que no me deja dormir a mí. Pero bueno, alguna de las cosas probaré, las que has dicho. Lo de los calcetines no, porque no puedo. Lo de los ojos tampoco puedo. Lo de los monos no lo veo. Ya no sé qué voy a probar para dormir. Voy a probar lo del barajado. Lo del Cognitive Shuffle. Ese. Está bien. Ese voy a probar. Está bien. A ti, no, que tú has caído a plomo. Iba a decir, ¿cuál te funciona mejor? Pero no, que tú caes a plomo, es verdad. Nada. Tú no cuentas. Eso es. Bueno, pues os ponéis a escribir un libro y ya veréis cómo dormís de maravilla.
del cansancio. Bueno, pues esa es la historia. Salvo los días que vas a entregar, que estás de los nervios y entonces cambia un poco la película. Ay, claro, amigo. Pues como antes de un examen, ¡ay, es lo que toca! Por cierto, que yo es que estoy metida ahora mismo en época de exámenes y hemos dicho lo peor. Entregas o exámenes o lo que sea, lo que toque, pero en estas épocas, madre mía, que me ha tocado a mí vivir un segundo EGB. ¿Quién me lo iba a decir? En fin, dormid como queráis, pero dormid y hacerlo bien y sin pantallas en la medida de lo posible, o sea que lo de los monos mejor no lo probáis. Boti, nos vemos la próxima semana. Hablamos de básculas, bueno, creo. Uy, qué bien, sí, de básculas, me encanta. Y sobre todo, de por qué hay que quemar la báscula. Más que de báscula, ¿por qué ya no habría que hablar de la báscula? Ahí te dejo el cebo. Uy, pensé que iba a ser al revés, en plan, cuando pesarte, cuando tal, cuando cual, la báscula no es tu enemigo. O sea, que todo lo contrario a lo que yo pensaba. Vamos a hablar el próximo día, pero de báscula. Eso es. Boti, muchas gracias. Besito fuerte. Un abrazo. De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras? Eso es. Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA, un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC, con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Radio Marca se emociona. Radio Marca. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine. You're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. Bueno, seguro que muchos después de ver cómo ha arrancado mi semana estabais esperando que hoy en nuestra sección de bienestar y salud mental hablásemos de un tema concreto, ese miedo al pasar de los años. Pero no vamos a hablar de ello porque como yo creo que cuando algo está muy caliente tienes que dejar reposar para luego empezar a entrenar las herramientas y tal. O sea, tú en plena batalla no le puedes decir al soldado que recapacite, porque ahí está muy caliente. O antes o después, pero no en la semana de... Patricia Gutiérrez, psicóloga de cabecera de este programa, cofundadora del Centro de Psicología TAP y fundadora del proyecto Familiando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Estoy haciendo terapia toda la semana. La he hecho en la sección de osteopatía, de entrenamiento, de nutrición... Mira, y nosotras, como bien has dicho, trataremos este tema, pero allá por el mes de mayo. Sí, pues es cuando me Mayo, relajo. Tranquilamente, mayo, junio, hablaremos del miedo al paso del tiempo, del duelo en los ciclos vitales y cómo influye en nuestro estado de ánimo y en nuestra percepción de bienestar.
pero con tranquilidad. Sí, final de mayo, principios de junio. A mí me parece muy bien que trabajemos eso, pero también hay que trabajar la percepción de los demás respecto a la edad de uno. El respeto. Es que está muy distorsionado. Tenemos que volver a hablar del valor del respeto. Sí. Bien, perfecto. Ese día lo pido. Si se habla de eso, también se habla del respeto. Perfecto. El trato hecho. Es que como siempre te pones en un lado y en el otro, aquí también. Sí. No, nuestra mirada, ya sabes que es una mirada siempre amplificada, es una mirada panorámica, no es una mirada con efecto túnel, sino que siempre vamos a abrir el marco de acción. Y hoy venimos con un marco también amplio. Muy amplio, muy importante. Diría que me encantaría estar en ese momento, en esa etapa, pero no, a mí ya me ha pasado un poquito, no pasa nada. Nos vamos a adelantar un día a los calendarios de la Organización Mundial de la Salud, que a mí me gusta mucho fijarme en los calendarios, porque siempre se dice en cualquier día que tenga que ver con ese calendario de la salud que no deberíamos olvidar durante el resto del año determinados temas, y estoy totalmente de acuerdo, pero lo cierto es que como por lo menos hay un día donde, bueno, pues hacemos balance, vemos cómo está la situación y creo que son tan necesarios, por eso me gusta pues atender a ese calendario, ¿no? Por lo menos que durante un día pues esté hablando sobre ese tema, se tome conciencia y que no quede en el olvido. Mejor tener un día y que no quede en el olvido, porque el resto hay tantas cosas de las que hablar que es muy complicado tenerlo presente durante todo el año. El día 2 de marzo se celebra el Día del Bienestar, Día Mundial además del Bienestar Mental de los Adolescentes. Sí. Yo no sé, fíjate, me gustaría saber desde cuándo lleva este día, porque algunos días son muy recientes. Otros días pues ya van cumpliendo pues 50 años, 20 años, llevan ya muchos años como Día Mundial de... Quizá a lo mejor todo se enmarcaba en el Día Mundial de la Salud Mental, pero sí es verdad que en los últimos años y a tenor de cómo están las cosas y la actualidad, era muy importante centrarnos en esta horquilla, en esta etapa de la sociedad, en la adolescencia, porque es verdad que aunque ya no está tan estigmatizada la salud mental, todavía lo está, y en los adolescentes creo que hay... Bueno, sobre todo porque la adolescencia es una etapa de cierta vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no viene porque no sean capaces o no tengan competencias o no, sino porque están en una etapa de cambio. Y creo que esto también es importante, ¿no? Hay que quitar una parte de estigma en negativo y pensar que el adolescente, qué duro esta etapa, sino que hay que entender una etapa de cambio, una etapa de evolución, una etapa de madurez, y para eso nuestros adolescentes necesitan recursos. Fíjate que a ti no te gustan las etiquetas, y ahora con esto que estás diciendo... ahora se compara mucho con la adolescencia de antes. Y dices que los adolescentes de ahora no son los de antes. Es que no tiene nada que ver. Y ya no solo eso, es que los padres de antes no estaban etiquetando continuamente y estaban diciendo maldita adolescencia. Sí. Probablemente yo pasé la misma adolescencia que mi hija o peor. Totalmente. Pero mi padre no me lo estaba recordando, ni yo, y al entorno de mis padres todo el rato. Es que como son adolescentes... Sí. Y es que ahora nos quejamos de esa etapa. A veces incluso ironizamos o ridiculizamos la situación y le intentamos poner un poco de humor. Un humor a una etapa tan complicada para el que la está viviendo, sobre todo con esos cambios normales. Claro, porque el adolescente está más irascible, tiene más sentido del ridículo, se siente también más vulnerable. Entonces, si tú intentas desde el humor llevar a tu hijo o a tu hija a ese momento para que quite peso a algo que él o ella está valorando como importante, pues desde luego lo que no se sienten son atendidos, seguros, escuchados, y creo que esta es una de los modelos que tenemos que implementar como padres y como madres. Es que nuestros hijos en todas las etapas de desarrollo se tienen que sentir protegidos, se tienen que sentir escuchados, se tienen que sentir importantes, se tienen que sentir que somos capaces de flexibilizar porque ellos lo están necesitando. ¿Quiere decir esto? Y aquí, por no irnos al otro extremo, que tenemos que dejarles hacer todo lo que quieran, que tenemos que dejarles que experimenten con todo lo que necesiten experimentar. No, tenemos que ponerles límites, tenemos que saber decir que no. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues el equilibrio está en entender la etapa como una etapa de transición a la etapa adulta, donde tenemos que identificar cuáles son esas necesidades que nuestros hijos e hijas están teniendo y saber si nosotros como familia
somos capaces de atender a esas necesidades, porque muchas veces lo que nos toca decir a nuestros hijos es, no sé cómo ayudarte. Esto que me planteas o esto que te está pasando, yo no lo he vivido, no tengo la experiencia, no puedo ser un modelo de ejecución porque te estaría engañando. Esto que me estás contando, esto que tú estás viviendo, yo no lo he vivido. Así no fue en mi época, o yo no tuve esta vivencia. O no lo recuerdo. O sí recuerdo a otros amigos, a otras amigas, tener estas sensaciones que tú, ¿no? Y estas emociones que tú estás poniendo encima de la mesa, pero yo no tengo esta vivencia y entonces no sé muy bien, no quiero defraudarte, no sé muy bien cómo ayudarte. Si nos ponemos en esa parte de escucha activa, que es uno de los componentes que nuestros adolescentes necesitan ver en el modelo y necesitan tener como recurso, necesitan tener permeabilidad, no cerrarse a su realidad como una realidad única. Entonces vamos a darles un modelo flexible para que puedan sentirse protegidos. Otro elemento muy importante, que es uno de los pilares más proteccionistas, tienen que ver con la gestión emocional. Ya hemos hablado aquí muchísimas veces de la importancia de reconocer las emociones para ponerles nombre y a partir de ahí saber qué función cumplen, y esa función nos lleve a generar emociones más adaptativas de una forma alternativa, porque muchas veces las emociones nos llevan a acciones que no forman parte de nuestro cuidado. Entonces a nuestros adolescentes también tenemos que señalarles: estás irritable, estás susceptible, te percibo enfadado o enfadada, te percibo con rabia, te percibo muy cansado. Muchas veces el cansancio físico también tiene una influencia muy importante en esta etapa de crecimiento, porque maduran emocionalmente y maduran cognitivamente, pero es que su cuerpo está creciendo, tienen dolores articulares, tienen dolores musculares, tienen dolores óseos incluso, y esto se nos olvida muchas veces cuando decimos: es que tengo a mi hijo que está tirado permanentemente, ¿no? Se levanta del sofá que estaba tirado para tirarse en la silla o tirarse en la cama. Y le vemos como sin ganas, inapetente, como por Dios, y es que parece que no. Pues vamos a entender que está en una etapa de crecimiento y que a lo mejor tiene cierta dificultad incluso de coordinación corporal. Muchas veces vemos a los adolescentes que le crecen mucho las extremidades y tienen poco cuerpo, ¿no? Y entonces les vemos como muy desajustados. Bueno, pues es que en un año y medio, en 9 meses, en 6 meses, se reajusta, el cuerpo se reajusta, pero muchas veces crece de manera simétrica. Vamos a acompañarles en esta etapa juzgando menos, ¿no? O dando por hecho que tienen que ser los adultos que van a ser en el futuro, que van a ser con 20, 25, con 30 años. O sea, tener la paciencia un poco. Sí. Que tanto pedimos, que tanto achacamos a la adolescencia, es que no tienen paciencia, quieren que todo vaya rápido, es que quieren una respuesta rápida. Es un poco lo que estamos haciendo nosotros con ellos. Fíjate, según estás hablando, ya sabes que yo dibujo una imagen en mi cabeza conforme vas hablando. Y esto al final, ¿te acuerdas de los gusanos de seda? Sí. De las cajas que teníamos con los gusanos de seda, y de repente el gusano se ponía en una esquinita de la caja y empezaba a hacer su capullo. Y tenía que pasar un tiempo hasta que se hacía mariposa. Nosotros lo dejábamos ahí en la caja y respetábamos esos tiempos. Ahora mismo lo que hacemos con los adolescentes que están ahora mismo dentro de ese capullo transformándose es estar permanentemente apretando, tocando, moviendo, mirando para acelerar el proceso. Porque el miedo a las familias no nos da la calma. Es el miedo a que sufran, el miedo a que esté pasando algo que no podamos nosotros de alguna forma prevenir, es el miedo a no estar a la altura, ¿no? Nos cuestionamos también nuestra maternidad, nuestra paternidad. Tú has dicho algo muy importante: los adolescentes de hace 20 años o hace 30 o 40 años no son los mismos que ahora, pero es que nuestros padres tampoco. Efectivamente, nuestros padres nos miraban menos, quizá. No tenían esa necesidad de estar chequeando, de estar poniéndonos el termómetro constantemente para ver cómo estábamos. Ahora, en este tocar, ¿no?, la seda de la crisálida, del capullo, efectivamente, es que estamos
hipervigilantes, pero es nuestro miedo. Y a lo mejor también tenemos que verbalizar a nuestros adolescentes, mira, me da miedo que sufras, me da miedo no saber hacer una buena lectura de lo que necesitas. Veme diciendo, porque la comunicación es otro de los factores que nos van a permitir tener protección, tener una comunicación fluida, tener una comunicación respetuosa. No es cuéntame todo. No necesitamos que nuestros adolescentes nos lo cuenten todo, necesitamos que nuestros adolescentes nos cuenten lo importante. Hay en el día a día muchas situaciones que tienen que saber resolver ellos. Queremos, por un lado, adolescentes con mayor autonomía, con mayor capacidad para afrontar los retos y los desafíos que tienen. Queremos adolescentes, pues eso, resolutivos, pero queremos chequear que cómo resuelven es como lo haríamos nosotros. Pues tendremos que dejar que resuelvan como ellos vean, necesiten, experimenten. Tendrán que confundirse. Evidentemente nadie quiere que su adolescente caiga en una situación de tanto malestar que no pueda sobreponerse a esa vivencia, a esa situación. Pero bueno, también estamos nosotros para acompañarles, pero tenemos que ir acompañándoles no siendo intermediarios de su vida, sino que tenemos que acompañarles como parte de la transición a una etapa adulta. Y eso nos cuesta. Entonces, en esa parte de comunicación, lo que nos toca, ¿qué es? Lo que nos toca es, bueno, hacer las preguntas adecuadas, que muchas veces tampoco sabemos cómo preguntar. Nuestros adolescentes enseguida nuestros adolescentes esas preguntas. Se ponen a la defensiva, porque si viene de salir, de pasar la tarde con los amigos y yo le pregunto ¿dónde has estado? ¿Con quién has estado? Pero se me olvida preguntarle, oye, ¿te lo has pasado bien? ¿Ha sido una tarde agradable para ti? ¿Era lo que esperabas? ¿Te apetece repetir el plan? El dónde y con quién, que a nosotros nos preocupa mucho por nuestros miedos, porque no se alejen del barrio, porque no se alejen de la zona, porque no cojan autobuses, metros o se desplacen a otras zonas o se vayan al pueblo de al lado. Ese es nuestro miedo. Miedo y control, o sea, Sí, se juntan las dos cosas. Porque el miedo nos lleva al control. Claro. Entonces, preguntar con quién has estado, ellos lo interpretan como vas a prejuzgar que si he quedado con A y con B te va a parecer bien, pero si te digo H y J, vas a cuestionar si son los mejores amigos para mí, pero para mí están siendo mi grupo de referencia. Entonces te miento. O obvio, o me pongo a la defensiva, o dejo de contarte porque siento que me estás prejuzgando. Entonces tenemos que hacer preguntas que tienen que ver más con el bienestar, que tienen que ver más con las emociones que con las acciones. Queremos que nuestros hijos tengan regulación emocional, pero nosotros le preguntamos por su toma de decisiones en acción. Entonces, queremos una cosa, claro, pero les acompañamos en el desarrollo de otra. Bueno, pues si sabemos que es importante gestionar emocionalmente su mundo para que ellos tengan recursos, pues yo tengo que preguntarle cómo estás, cómo te encuentras, cómo lo has pasado. Incluso puedo preguntarle, oye, ¿cómo era como esperabas el plan? ¿Estabas muy ilusionado o ilusionada cuando te has ido de casa? ¿Con qué sensación vienes? Venga, ponle una nota del 1 al 10. ¿Cómo de bien te lo has pasado? Bueno, no, vamos a imaginarnos una respuesta muy adolescente que es, bueno, vale, déjame, ¿no? Pues podemos intuir que no ha sido como se esperaba. Ahí siempre desde la necesidad de dar una respuesta nos vamos más a su comportamiento que a lo que dice. No me contestes así, yo te he hecho simplemente una pregunta, que siempre estás de mal humor, pero ¿qué te pasa? Parece que tienes algo en contra de mí. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es una lectura diferente. Qué difícil es hablar contigo, que eso lo decimos mucho y ellos llegan a creerse que es difícil tratar con ellos.
Y a lo mejor tenemos que hacer una lectura diferente. Ante una respuesta de ese tipo, claramente lo que hay por debajo, o podemos pensar que es que el plan no ha salido como ella o como él esperaba. Entonces es, bueno, a lo mejor nuestra respuesta tiene que ir más del tipo, bueno, si no ha salido como esperaba, seguro que encontrarás otra tarde para pasarlo lo bien que esperabas. Y dejarlo ahí. Pero claro, si entramos en me has respondido feo, ya hemos desviado el tema de lo importante. No nos estábamos ocupando y preocupando de cómo se ha sentido nuestra hija o nuestro hijo adolescente con sus amigos, que a lo mejor hacía semanas que no tenía un plan social, que a lo mejor hacía semanas que no le invitaban a una celebración, a un cumpleaños. Vamos a preocuparnos por lo importante. No queremos adolescentes aislados, no queremos adolescentes viviendo un mundo a través de una pantalla. Entonces, cuando salen, no pueden sentir que les penalizamos porque no nos den la respuesta que nosotros estábamos esperando. Tenemos que ver, realmente ir un poco más allá, afinar nuestra mirada para ir y hacer una lectura un poquito más completa. Pues a lo mejor se ha sentido decepcionado, a lo mejor han invitado a la fiesta gente con la que no se siente del todo cómodo o cómoda, a lo mejor en esta celebración se ha dado cuenta que está más fuera del grupo que dentro y aun pasándoselo bien, pero ha conectado con la pena o ha conectado incluso con la rabia, con la impotencia o con la frustración. No lo sabemos. Pero entonces no nos quedemos en su respuesta, porque una respuesta de rabia esconde algo. Entonces podemos o quedarnos y escalar con ellos en su respuesta agresiva y entrar en una comunicación agresiva, o podemos decir, pues veo que no por tu respuesta, que a lo mejor no ha sido como esperabas. ¿Qué necesitas ahora? ¿Quieres que nos veamos una peli? ¿Quieres que preparemos palomitas? ¿Quieres que cocinemos juntos? ¿Quieres irte a tu habitación, estar un momento tranquilo y luego hacemos un plan? Salimos a dar un paseo. Vamos a darle un modelo de gestión emocional. Primero tranquilidad y luego hacemos un plan que conecte más con el bienestar, con el cuidado. Si ante una respuesta fea escalo, fíjate cómo va a ser el resto de la tarde o el resto de la noche. Nuestro adolescente encerrado en su habitación o encerrado en su mundo, que no sé qué es peor, si tiene un adolescente al lado no hablándote y mostrándote hostilidad emocional y física con su silencio, o en su habitación. No es el mejor plan, ¿no? No, desde luego, porque aparte son situaciones que se suelen alargar, o sea, se suelen enquistar y suelen enturbiar al final o enrarecer la relación y el ambiente en casa. Y luego decimos, qué difícil es convivir con un adolescente. Bueno, a lo mejor lo estamos poniendo también más difícil nosotros de lo que pretendemos, porque pretendemos que nuestro hijo o nuestra hija regule su estado emocional, no nos dé una contestación fea y entonces para nosotros es que está todo bien. Bueno, pues a lo mejor yo prefiero ver el síntoma, ver una situación porque me da información. No, yo prefiero poner el termómetro y saber si tiene fiebre o no, que intuir que es que no la tiene, porque me ha dicho que no me ha dicho nada, ¿no? Que no le duele la cabeza o que no está con alta temperatura. Bueno, yo soy de esas madres que prefiero observar la realidad y luego ya veo cómo gestiono. No siempre tenemos la capacidad de gestionar con templanza, pero sí que invito a nuestros oyentes, padres y madres de adolescentes, que puedan ir un poquito más allá para ayudarles a que tengan mejor gestión emocional, que puedan comunicarse mejor y que puedan afrontar esos retos y esos desafíos que ellos sufren y tienen en esta etapa hasta llegar a la etapa adulta. Creo que esta es una de las claves. ¿Qué nos supone a nosotros estar en un plano que nos cuesta mucho? Y es estar en un plano más de escucha, más reflexiva,
controlando nuestro propio control de impulso, nuestros propios miedos, nuestra propia necesidad de que nuestro hijo o nuestra hija esté lo mejor posible. Es nuestra necesidad de control, como bien decías tú al principio. Es que necesitamos ir por delante y a lo mejor ahí no estamos dejando los espacios para que comuniquen. Porque aparte, esa necesidad de control, de ir por delante que estás diciendo ahora, ya simplemente, aunque no lo estés viviendo, te provoca un cansancio mental que tú como padre arrastras, sí, como padre y como adulto arrastras. Nos agotamos. Entonces, al final, todo eso que no estamos haciendo adecuadamente con los adolescentes se va agravando también por cómo nos sentimos. Y nos pesa, y la etapa adolescente es una etapa muy larga. Empezamos en preadolescencia en los 11 y terminamos en los 21. Son muchos años, en muchos momentos vitales donde a nosotros también nos pilla con otras realidades complejas. Y es que, no, por cuando estamos teniendo nuestros hijos, en la edad en la que estamos, 40 y tantos, 50, estamos también en momentos de una intensidad laboral importante, en toma de decisiones de cambio de trabajo o no, si es el momento adecuado para cambiarnos o para no cambiarnos. Tenemos muchas veces a nuestros familiares, a nuestros propios padres mayores. O sea, nos pilla en un momento vital de toma de decisiones con mucha madurez. Muchas parejas se separan. La implicación que eso tiene para el propio adolescente, pero también para nosotros como padres y como pareja. Entonces, a mí siempre me gusta recordar, y parece una obviedad, que no solamente somos padres y madres. Es que también somos hijos, también somos trabajadores y trabajadoras, también somos compañeros de trabajo, también somos hermanas, hermanos. Tenemos muchos roles. Eso te iba a decir, o sea, terminas acumulando muchos roles, que cada uno implica sus características, situación, momento, pensamiento, situación. Y entonces, ¿cómo no vamos a estar cansados? Claro, si a toda esa... no todos esos satélites que orbitan alrededor nuestra, además conceptualizamos la adolescencia como una etapa muy desafiante y una etapa muy negativa, pues acumulado a todo el cansancio y a todos los retos que tenemos que afrontar, temas de salud, o sea, es que tenemos de verdad muchas variables a tener en cuenta. Yo termino demonizando esta etapa. Porque claro que nuestro hijo adolescente o nuestra hija adolescente no nos lo va a poner fácil, porque fácil no es la etapa. Entonces, tengo que saber calcular cuál es el peso que realmente está teniendo la interacción en esta etapa con mi hijo o con mi hija, y qué otras cosas, qué otros elementos, qué otras variables no pertenecen a esta esfera, no pertenecen a esta área. Es que a lo mejor yo laboralmente estoy a disgusto, o estoy en una situación compleja. Y lo pago con la situación en casa en el caso de tener un adolescente. Porque también el adolescente es muy fácil señalarle. Tiene comportamientos tan abruptos o tiene, pues eso, verbalizaciones tan duras que es muy fácil designarle como el problema de lo que a mí me sucede. Es muy fácil echarle la culpa al adolescente, porque además en el discurso social, en el discurso entre grupos de familias, es muy fácil echarle la culpa al adolescente. Pero el adolescente tiene su proporción, su quesito. ¿Te acuerdas del Trivial? Sí, efectivamente. Tiene su proporción. Y oye, esa proporción es suya. Pero el resto de las proporciones del quesito no son suyas. Y esto también, a mí me gustaría que este espacio es un espacio para la reflexión, que también hiciéramos una atribución real de proporcionalmente cuánto peso tiene en mí mi hijo adolescente, mi hija adolescente, y cuánto peso tiene otras preocupaciones que están en otras áreas. Porque es muy fácil volcarlo con el adolescente. Porque el adolescente nos da motivos, ¿eh? Claro,
engaña, la lía, distorsiona la realidad, nos cuenta una cosa y luego es otra, tiene su propio sufrimiento. Tenemos adolescentes muy aislados, con una soledad no deseada muy importante, que las familias nos hace sufrir muchísimo y no sabemos cómo ayudar, y esa es una preocupación permanente. Entonces estamos también más apenados o más irascibles, incluso en nuestra etapa adulta, pero tenemos que ser capaces de discernir cuánto peso tiene esta etapa y cuánto le atribuimos a nuestro adolescente y cuánto son otras tomas de decisiones que a lo mejor son muy complejas para nosotros. Cambiar de trabajo después de 15 años, 7 años con un equipo y con una estabilidad, pero sabes que has llegado a tu techo, o sabes que estás en un momento en el que este es el momento de cambio. Pues eso, tu adolescente tiene poco que ver ahí. A lo mejor no te lo pone fácil para que tomes la decisión. Y le pedimos también que nos entiendan en ese momento, ¿no? Es que entiéndeme porque yo tengo muchas cosas en mi trabajo. O sea, es que al que está sufriendo los cambios le estás pidiendo además que lo que tú no entiendes de él lo entienda de ti. Y hay una parte aquí también muy importante, y hay que entender que hay momentos en la etapa adolescente, hay un momento donde aparece la poda neuronal. Y ese adolescente, ese niño, ese chaval, esa chavala que conocíamos, de repente cambia sus gustos, cambia su manera de vestir, cambia su manera en la música que escucha, incluso sus gustos con la comida o con sus tiempos. Claro, porque está en proceso de cambio, porque tiene que experimentar en la adolescencia lo que es una etapa de experimentación. Entonces tienen que probar para ver cómo se ven, para construir su identidad. Y eso lo tenemos que tolerar. Evidentemente con un marco. ¿Vale todo? De nuevo, no. Es importante el límite, porque el límite proporciona protección. No vale todo. No podemos dejar que nuestro adolescente haga lo que quiera, cuando quiere, como quiera. No. Pero sí que hay pequeños guiños en los que le apetece experimentar, que dices, pues mira, vamos a ir a comprar ropa, habitualmente compramos en esta tienda y en esta tienda, y te dice, voy a entrar un momento aquí, y tú dices, ay, Dios mío, ¿no? Pero ahí qué va a encontrar, ¿no? ¿Qué va a salir? Bueno, podemos darle nuestra opinión. Pues creo que esto te sienta bien, pues cuéntame qué colores estás buscando, ¿no? Qué estilo, no sé si tienes alguna foto, algún modelo para algo, porque veo que estás buscando algo muy específico, pero ayúdame a entender qué estás buscando. Bueno, pues a lo mejor si es un jersey negro de estas características, con esta, bueno, pues esto sí, pero entonces ¿con qué te lo pones? O vamos a buscar una combinación. Tampoco puedes pegar un salto, ¿no? de A a la Z. Vamos a ver, también vamos a fijarnos cómo va su grupo de iguales. Un adolescente no quiere destacar. Un adolescente quiere ser como sus iguales, como su grupo de referencia. Su grupo de referencia son su grupo de amigos. Dejamos las familias de ser por un tiempo, en una temporalidad dejamos de ser su referencia. Entonces vamos a fijarnos y vamos a aceptar. No nos tiene que dar miedo. En cuanto peguen el salto madurativo, volvemos a ser su referencia. Y todo lo que le hemos enseñado, el sistema de valores compartido en familia, vuelve a formar parte de su eje, va a volver a formar parte de su eje. No es que lo demos todo por perdido, es que yo no le he enseñado esto, le ha marcado tampoco, le ha guiado tampoco. No se trata de eso. Al final es, pues ahora mismo durante una etapa que tengan que estar en esa sensación, en ese código y sensación de pertenencia a una tribu, a su propia tribu, que está viviendo exactamente lo mismo que él. Y fíjate que esto lo uno con una variable de protección absoluta, y es que qué fantástico que tengan un grupo social de verdad, de piel, de carne y hueso, y que no sea un grupo parasocial,
esas referencias a Instagramer o esas referencias a la persona que ellos creen que no, que son su referencia, pero que en realidad no los conocen. Esto es lo que llamamos las estructuras parasociales y tenemos que tener cuidado. Qué bien que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un grupo social de referencia, su grupo de la urbanización, su grupo de la actividad deportiva que hagan, su grupo de un equipo, del propio centro educativo. ¡Qué fantástico! Que salgan, que exploren, que se comuniquen, que vean. Tenemos que ser promotores de esa actividad y que no estén construyendo relaciones de poca intimidad, relaciones de no pertenencia, eso que llamamos parasociales. Entonces, bueno, como resumen, tenemos que ver esta etapa como una etapa de oportunidad, y una etapa evidentemente es un reto, pero no como una etapa negativa y una etapa que se pase cuanto antes. No, es que hay que vivirla. Y hacer una lectura ante una confrontación de nuestro adolescente, saber que es que algo está pasando. No vivirlo como un ataque personal, ¿no? Las familias tenemos tendencia todo. Sí. A personalizar. Y mira, tenemos que dejar de ser tan egocéntricos. Que es que esto no va de nosotros, es que esto va de ellos. Pero la adolescencia, nosotros la hacemos nos vemos protagonistas de esa adolescencia en negativo. Sí. Todos contra nosotros, ojalá pase rápido. Es que lo que le pasa es la adolescencia, a lo mejor tiene un problema, incluso tiene algo que no ha sabido verbalizar y tú rápidamente la explicación que le das al que tienes al lado es en plan, déjalo si es que está adolescente. Entonces nos toca ser más flexibles, más proteccionistas en este sentido, por supuesto, de tener un marco de acción y de actividad claro. Que sí, que no, vamos a consensuar en casa y sobre todo escucharles. Eso es muy importante. Hablamos un día de la escucha activa. Sí. Precisamente en esta etapa con nuestros hijos, con los adolescentes, la escucha activa es primordial. Vital. Así que invito a los oyentes que hayan escuchado este programa y que digan, joder, pues vale, quiero empezar a escuchar a mi adolescente, pues que vayan a ese podcast. Claro, y con todas estas claves podremos garantizar ese bienestar, esa salud mental que nuestros adolescentes necesitan para afrontar los retos y los desafíos que tienen, porque no les estamos dejando una vida fácil. No, desde luego que no, en absoluto. Y si nosotros lo hacemos así ahora, imagínate cuando ellos tengan hijos adolescentes, porque al final esto va evolucionando y muchas veces no necesariamente a mejor, sino como en este caso, que yo creo que es lo que nos diferencia de nuestra etapa en adolescencia, pues no lo hemos sabido hacer bien, por esa inmediatez, por esa rapidez, por esa necesidad de etiquetarlo todo. En fin, el día 2 de marzo, Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Reflexionemos un poco sobre lo que nos has dicho. Patricia, te veo la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, muy buena tarde. Gracias a todos vosotros por estar ahí. Mañana a las 3, aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.